Hermanos, a la palabra del Señor, aleluya. Mire, hermano, los que no tienen hijos, hermanos, que anden para arriba y para abajo, procuremos estar quietecitos. Mire que a veces hay una caminata del diablo para ir así, hermano, porque ciertamente, aleluya, hermano, a la palabra de Dios tenemos que ponerle reverencia. Ya que sí, hermano, hay una situación donde tal vez urge ir al baño, es entendible, hermano, pero a veces simplemente por ir a caminar o a ver, hermano, al otro lado que hay, aleluya. Entendemos lo que tienen niños pequeños. Va a decirle, hermano, la palabra con gozo y alegría. Aleluya, para los pastores, para que se dando los hermanos a aleluya, que viene calientito, aleluya. Gloria a Dios, a su nombre. Dios les bendiga nuevamente, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes. En el nombre maravilloso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Todos y bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Dios bendiga al hermano Luis, amén, y a todos los hermanos amados, los que estamos en este lugar, Dios les bendiga, en el nombre maravilloso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Seguimos con el gozo, amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y para ello quiero invitarles a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 1, en el libro de San Lucas, en el capítulo 1 y versículo 5. Cuando todos lo tengan pueden decir un buen amén. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y los redimidos por la sangre del Cordero. Dice, amén. Todos a una sola voz. La Biblia dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vamos a orar todos. Si queremos que Dios nos hable, oremos. Yo ya oré por el mensaje para que Dios me use, pero hable con Dios para que Dios le hable a usted. Amén. Pongámonos de acuerdo en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos hable, para que esa palabra llegue al corazón y no al oído. Padre, que estás en los cielos de los cielos, hemos leído su palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre maravilloso de Cristo, le pido, Señor, nuevamente que pongas la palabra en mis labios, que esta palabra sea de impacto, de bendición, de restauración. Dios mío, que sea, Dios mío, usted hablando, administrando nuestras vidas. Envía mensajes, Señor amado Padre, con bálsamo, con medicina, fortaleza para nuestras vidas, Señor. Glorifícate en gran manera, Padre Santo, que el poder de Jesucristo sea ministrando de una manera poderosa en este lugar, Dios de la gloria. Glorifícate, Señor.
amén y amén. Den un aplauso fuerte a Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar asiento. Siéntese bien, abróchese bien los cinturones, porque estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Él es el preso Hijo de Dios. En los versículos más. Versos 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, diga conmigo, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Quiero hablar como tema del mensaje, le tocó la suerte. Aleluya. Amigo, le tocó la suerte. ¿Cuántos quieren que la suerte les toque? Le tocó la suerte. Voltea a ver a su hermano y dígale, te va a tocar la suerte. Tóquese usted mismo, diga, me va a tocar la suerte. De ese aplauso a Cristo. Jesús está en este lugar. Su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. A su nombre. La porción que hemos leído nos dice, hermanos, la palabra del Señor, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era, hermanos, de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hermanos, la palabra del Señor dice que hubo un sacerdote. Un sacerdote es alguien que predica la palabra de Dios, alguien que instruye al pueblo, alguien que tiene la autoridad del Señor para dar el mensaje del Señor. Es alguien que enseña la palabra, es una persona que tiene experiencia con Dios, es alguien que tiene comunión con Dios, es alguien que siempre está en la presencia de Dios, orando, intercediendo por el pueblo del Señor. ¿Cuántos saben a Cristo? Un sacerdote es alguien que tiene comunión con Dios, alguien que tiene la presencia de Dios, alguien, hermanos amados, que está constante intercediendo por el pueblo del Señor. ¿Cuántos saben a Cristo? Déselo fuerte al Hijo de Dios. Jesús está en este lugar. Su mujer se llamaba Elizabeth. Su mujer, hermanos amados, eran de las hijas de Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el sacerdote, hermanos amados, en el tiempo de Moisés. Era, hermanos amados, en otras palabras, era, hermanos amados, era de las descendencias de Aarón, esta mujer, Elizabeth. Ahora, hermanos, todo sacerdote venía de la tribu de Leví. Hermanos, todo sacerdote venía de la tribu de Leví. Esta mujer también venía de la tribu de Leví, porque dice la Biblia que era hija de las hijas de Aarón, cuando se habla de Cristo. Es decir, que ambos eran conocedores de la palabra del Señor. Ambos, hermanos, eran personas espirituales que tenían relación, comunión con el Señor. ¿Cuántos saben de Cristo? Ambos, el sacerdote y su mujer, hermanos amados, eran personas espirituales porque siempre estaban en la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Déselo fuerte al Hijo de Dios. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Óigame, como la Biblia habla, hermanos, de estos hombres, de este hombre y de la mujer. Ambos eran justos delante de Dios. Es Dios quien lo dice a través de las palabras del libro santo, que ambos eran justos, eran buenos delante, hermanos, de la sociedad, delante de los
los hombres, delante de la sociedad. Eran buenos, hermanos amados, tenían buenas obras, eran íntegros, eran honestos, eran responsables. Ambos, hermanos amados, andaban irreprensiblemente delante de todas las ordenanzas del Señor. Es decir, que nadie los reprendía, eran irreprensibles ellos. En todas las ordenanzas del Señor, nadie podía decir: Zacarías nos predica mal, Zacarías es un vividor, Zacarías es aquí o su mujer allá. No, ellos tenían un buen testimonio delante de la congregación, delante de toda la gente. Hermano, una pareja muy unidas en el evangelio, una pareja espiritual, cuando se daba, eran ejemplar para toda la gente. Cuando veían a Zacarías, cuando veían a la mujer, a Elizabeth, la veían como una mujer ejemplar en la congregación. Aleluya, porque ellos tenían un buen testimonio. Qué bueno es dar un buen testimonio delante de toda la congregación, hermano, y que la gente diga: Él es el pastor, Él es el maestro, Él es el líder. Hermanos, es importante que cada uno de nosotros, hermano, no tire la palabra del Señor o la deje caer al piso, sino ponerla en práctica. Cuando se alaban a Cristo, Jesús está en este lugar. Dense vuelta al Hijo de Dios. Ambos eran obedientes a la palabra. Dice que andaban irreprensiblemente obedeciendo las leyes, los mandamientos, los estatutos, el reglamento que Dios había establecido en su palabra. Ambos, hermanos, eran personas intachables. Nadie podía apuntarles con el dedo: Zacarías me prestó dinero, no me pagó. Era irreprensible. Cuando este hombre prestaba, pagaba. Cuando se alaba al Señor, nadie podía decir, hermanos, algo en contra de este hombre, porque era justo. Cuando se alaba, la Biblia lo llama justo, era fiel, hermanos amados. Y una de las cosas que Dios demanda de nosotros es que busquemos la justicia y que seamos justos. Cuando se alaban al Señor, una de las cosas que el Señor pide de nosotros, ¿qué pide Jehová de nosotros? Que andemos en justicia, que hagamos lo bueno. Y estas personas, ambos hermanos, amaban la justicia, andaban con rectitud, hermanos, conforme a todas las ordenanzas que Dios había establecido en su palabra. Cuando se alaban al Señor, aunque ellos eran justos, aunque ellos eran buenos, aunque ellos hacían lo correcto delante de Dios, pero les faltaba algo. ¿Sabía usted? Yo meditaba que no todo aquel que le está sirviendo a Dios lo tiene todo. Siempre hay algo que le falta a uno. Siempre hay algo que le falta. Y usted dice: pero si hago la cosa correcta, si yo ando bien delante del Señor, si yo hago justicia, pero me hace falta algo. Yo no sé lo que le hace falta a usted, pero yo sé lo que me hace falta a mí. Hermano, algo nos hace falta, hermanos amados, pero va a llegar a su tiempo. Dios mío, va a llegar a su tiempo. Tiene que llegar a su tiempo. Sigue caminando en rectitud, en obediencia, porque a su tiempo vas a recibir lo que te hace falta. Del aplauso a Cristo. Jesús está en este lugar. ¿Sabe? Hermano, yo meditaba si esto hacía lo bueno. Eran justos, eran amables, andaban en integridad, pero le faltaba algo. ¿Qué le hace falta a usted? ¿Qué le hace falta? Yo no lo sé. Pero si hay algo que hace falta, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero sigue en justicia, sigue en integridad, porque vas a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sigue en integridad, porque vas a ver la justicia, la integridad. Son cosas que a Dios le agradan. Dense la oferta al Hijo de Dios. Jesús está en este lugar. Verso 7. Pero no tenían hijos, porque su mujer era estéril y avanzada de edad. Qué terrible. Estéril, avanzada de edad. En otras palabras, estaba vieja, anciana. Aunque la Biblia
vieja, sino que estaba anciana, ya estaba avanzada, ¿verdad? No sé cuántos años tenía Zacarías, mucho menos yo sé cuántos años tenía Elizabeth. La Biblia no lo dice. Alguien puede comenzar a buscar ahí, imaginarse cuántos años tenía, pero la Biblia totalmente no lo dice cuántos años tenía Elizabeth, mucho menos el sacerdote, pero la Biblia nos llama que estaban ambos avanzados de edad. ¿Cuántos alaban a Cristo? De esa vuelta al Hijo de Dios. Si no tenían hijos, no era una maldición. Porque hay personas que dicen no tenían hijos y es una maldición. Antes llamaban, hermanos, o decían que si alguna mujer no concebía o no tenía hijos es porque estaba en maldición. Esta mujer no estaba en maldición, estaba en bendición. ¿Cuántos alaban a Cristo? Estaba en obediencia, pero no tenía hijos, le faltaba hijos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y ellos oraban a Dios. Imagínense, desde el momento que una pareja se da el matrimonio, se casa, ¿es para qué? Para tener hijos, ¿sí o no? Después del matrimonio vienen llorando, y con alegría también. ¿Por qué no? Y al pasar el tiempo, ¿qué pasó? Que no quedarse en cinta, ¿sabes? ¿Qué pasó? Y ellos comenzaron a orar. La Biblia, hermanos, es clara. Estos hombres, él y su mujer eran sacerdotes. ¿Cómo que él no deseaba un hijo? Él quería un hijo. Él se lo pedía al Señor. ¿Cuántos años pasó orando? Yo no lo sé. La Biblia tampoco lo dice. Pero me imagino que ese hombre, mi hermano, antes de casarse, yo voy a ser padre de generaciones. Yo voy a tener hijos. Me gustaría engendrar hijas. Yo quisiera tener una familia, porque eso es lo que provoca cuando alguien se da el matrimonio, se casa, hermanos, es construir una familia, levantar sentencia. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y cuando este hombre, hermano, no vio que había promesa, no había hijo, el Señor con oración. Él era un hombre espiritual, su mujer era una mujer espiritual, ambos en la presencia del Señor. Señor de mi hijo, Señor de mi familia, Señor, glorifícate. ¿Cuántos alaban a Cristo? Desde la puerta del Hijo de Dios. Pasó un año, tiempos orando en la presencia del Señor, suplicando por un hijo. Pero todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo. Hermanos, todas las mujeres que fueron estériles en la Biblia dieron a luz un gran siervo de Dios. Todas las mujeres, si usted ve, hermanos, desde Génesis, todas esas mujeres que eran estériles dieron a luz un gran siervo de Dios. Sara era estéril y dio a luz a quién? A Isaac. Rebeca era estéril y dio a luz a Jacob, a Israel, del cual pasó Cristo. Ana estéril y oró a Jehová por un hijo y tuvo un gran profeta. ¿Cuántos alaban? Al profeta Samuel. Hermanos, Manoa con su mujer, no menciona el nombre de su mujer, hermanos, pero ambos oraban por un hijo porque su mujer era estéril y dio a luz a quién? A Sansón. Todas aquellas mujeres que eran estériles dieron a luz un gran siervo. Alabado sea su nombre. Desde la vuelta al Hijo de Dios. Hay que esperar porque todo llega al tiempo del Señor. Desde la vuelta al Hijo de Dios. A su nombre. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Hermanos amados, Zacarías, dice la Biblia, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacrificio, hermanos amados, el sacerdocio, hermanos amados, Zacarías estaba ofreciéndole, hermanos, estaba ejerciendo el sacerdocio. Hermanos, Zacarías era un sacerdote
Abías, dice la palabra del Señor, según la clase de Abías, es decir, que no todos los sacerdotes ofrecían incienso en el altar, hermanos amados, en el lugar santísimo. Hermanos, solamente era uno y tenía que ser de clase, clasificado, elegido. Hermanos, había cientos de sacerdotes. Yo no sé cuántos sacerdotes había en el tiempo del ayer, pero nunca, hermanos, entraban todos, solamente uno, y entraba todo aquel que era por clase, que hermanos, que era escogido, alguien espiritual, para ofrecer el sacrificio en la presencia del Todopoderoso. Desde lo fuerte el Hijo de Dios. Tenía que ser de clase, hermanos amados, separado, santificado para el Señor, para ofrecerle en el lugar santísimo el sacrificio al Señor. En el tiempo del ayer habían dos lugares: el lugar santo en el templo, había un lugar santo que le llamaban el lugar santo, donde estaba la congregación, y en el lugar santísimo, donde había un velo que solamente entraba el sacerdote. ¿Cuántos alaban al Señor? Había un velo, dice la Biblia, que solamente el sacerdote que era escogido entraba al lugar santísimo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ese velo se rasgó, dice la Biblia, desde la parte de arriba hacia abajo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ese velo se rasgó de arriba hacia abajo para hacer el Señor de ambos pueblos un solo pueblo. ¿Cuántos alaban? Porque en el lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Amén. Ahora, la presencia de Dios no solamente está ahí, sino que está en todo lugar. Gloria a Dios. Para que todos los sacerdotes sientan la presencia de Dios. Para que todos los sacerdotes sientan la presencia de Dios. No solamente los escogidos, sino que todos los sacerdotes sientan la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántos sacerdotes hay en este lugar? Gloria. Usted es un sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Amén. La presencia de Dios no solamente está aquí, está ahí en todo lugar. Dios se pasea en el medio del pueblo. Él se pasa al Hijo de Dios. Aleluya. Cristo murió para que todos sintamos o entremos a la presencia del Todopoderoso. Desde la fuerte al Hijo de Dios. Jesús es el que se encarga. Zacarías entró para ofrecer el sacrificio, hermanos amados, según el orden, dice la Biblia. Según el orden, estaba establecido un orden, porque Dios es ordenado. ¿Quién estableció ese orden? Hermanos, porque había muchos sacerdotes en el tiempo del ayer. Entonces David ordenó, hermanos amados, eligió sacerdotes, hermanos, predestinados de clase para ofrecer solamente el incienso del Señor. Había tantos sacerdotes, pero no todos entraban, no todos tenían la oportunidad para estar en la presencia del Señor. Déselo fuerte al Hijo de Dios. No todos podían entrar. Imagínense que hubiera sacerdotes que nunca entraron al lugar santísimo. Nunca. Porque eran cientos de sacerdotes. Si solamente Saúl en una ocasión mató a 85 sacerdotes de Jehová. Es decir, que tenía Dios muchos sacerdotes que le enseñaban la palabra del Señor, pero no todos entraron a ofrecerle el sacrificio para estar en la presencia del Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Cristo? Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, escuche bien, verso 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, hermanos, entrando en el santuario del Señor. Déselo vuelta al Hijo de Dios. Le tocó en suerte, le tocó la suerte
La Biblia no lo dice. Zacarías nunca había entrado en el gran santuario.